Y ahora vamos a hablar de viaje astral a otros mundos. Con Gabriela Pertop, ella es facilitadora de experiencias astrales y vivir con magia. Gabriela, bienvenida. ¿Qué Gracias, tal? Ale. ¿Cómo Muy contenta estás? de estar aquí. ¿Cómo tú por aquí? Bueno, porque ando viajando. No paras de viajar astralmente y físicamente. Y físicamente también, sí, la verdad que sí. Bueno, pero hacía rato, ¿no? Hacía tiempo que quería venir por aquí, por el plató, así que muy contenta. Se dio la oportunidad de que estaba en Barcelona y genial, para conversar. ¿Cómo está el astral últimamente? ¿Está muy movido o no? Pues sí, te decía antes fuera de micrófono, la verdad es que yo los últimos 6 meses he estado teniendo experiencias muy interesantes. Cuando digo interesantes es que te traen conocimiento, ¿no? Porque las experiencias todas son muy enriquecedoras allí, pero en los últimos tiempos he visto muchos, por así decirlo, seres que no son de aquí, información de acontecimientos que están sucediendo. Y bueno, muy interesante. Y te decía también que yo para mí muy optimista, ¿no? De lo que estoy viendo, muy optimista. ¿Eres optimista? Sí, sí. Soy, pero además con las experiencias me he vuelto más optimista. Porque... Fíjate que yo a veces sigo vídeos de canalizadores en YouTube, de gente que se supone que tiene información muy valiosa y todos van a lo trágico, al tremendismo. No. Dice, cuidado con septiembre que ya sí o sí habrá recesión económica. Llevan ya 2 años hablando de recesión económica y yo no la veo por ningún sitio. Dice, sí o sí va a caer el meteorito no viene. Sí o sí vendrán los alienígenas a rescatarnos porque la cosa está fatal. Pues, ¿qué quieres que te diga? No, yo no veo nada por ahí. No, yo soy muy optimista porque lo que veo es que se está abriendo una posibilidad de mayor conocimiento para nosotros, justamente que eso es el acceso al plano astral, es empezar a comprender, bueno, quiénes somos, qué hacemos aquí, hacia dónde vamos, por qué tenemos esa posibilidad, Alex, que la tenemos todos. Gabriela, ¿pero qué es el plano astral? Claro, es que hablamos muchas veces y cosas que no sabemos muy bien. ¿Qué es el plano astral? Bueno, mire, yo te voy a decir mi definición. ¿Tu definición? Para mí, lo que no es este plano de tercera dimensión de vigilia, que tú te lo puedes imaginar como una esfera, como el planeta, fuera de aquí, para mí todo es el astral. O sea, lo que no es aquí, es allí, por así decirlo. Lo que pasa es que dentro de ese astral o de ese otro plano, hay como diferentes planos también. O sea, no siempre accedes al mismo lugar, no siempre accedes al mismo tiempo o allí no hay tiempo, por ejemplo. Puedes ver cosas del pasado, puedes ver personas del pasado, puedes ver cosas que yo las atribuyo o las interpreto quizás como al futuro, pero realmente todo lo que no está aquí está allí para mí. De hecho, podríamos decir que lo que sucede aquí es resultado de lo que pasa en lo astral. Es decir, que lo astral es mucho más amplio, mucho más grande que esta realidad que vivimos, que se puede cambiar incluso esta realidad que tocamos o percibimos con los 5 sentidos haciendo cambios en el astral. Eso 100%, o sea, eso yo lo he experimentado. Yo siempre digo, un aletear de mariposa allí es como un tsunami aquí. Tú puedes ir allí y vivir una experiencia, a lo mejor de encontrarte con alguien, ¿no? Que aquí tienes un conflicto, por ejemplo, que alguien aquí existe, y vuelves y eso se ha solucionado. O puedes ir allí y traerte una comprensión que a veces ni siquiera la puedes expresar con palabras, ¿no? Porque yo trato de compartirlo perdón, con mi comunidad o de escribirlas y a veces no puedes decirlo exactamente, pero tú sabes que tienes ahora esa capacidad de comprensión y eso ha cambiado tu vida. Modificas la vida de aquí, de vigilia, tremendamente. Por eso a mí me parece que las personas todas tienen que tener la posibilidad de vivir esa experiencia. Es una gran herramienta, pero es más que una herramienta, porque te da mucho autoconocimiento. Y al final... Mundo de vigilia, mundo astral. Esta sería la diferenciación, Sí. ¿no? Realidad de vigilia, realidad de plano astral. Ponme ejemplos concretos de cosas que tú has hecho en el plano astral y que han tenido una incidencia directa en el mundo de vigilia. Bueno, yo por ejemplo he curado mi asma. Tenía un asma de 52 años, crónica de pequeña, por todos los tratamientos que me habían llevado mis padres. Y bueno, sabes que es una enfermedad un poco psicosomática, en el Sí. sentido de que emocional. Pues yo allí la curé.
en 4 o 5 accesos que me propuse ese objetivo, nunca más he tenido un episodio. Y eso que, mira, he viajado por todos los climas, hago trekking, bueno, he hecho el Camino de Santiago, caminado kilómetros y realmente... Bueno, otra cosa, por ejemplo, yo no te digo que era una persona insegura, pero tenía a lo mejor como cierta desvalorización, por así decirlo, que siempre me había traído bastante escasez en el plano económico, digamos, ¿no? O sea, nunca había logrado, a pesar de haber hecho muchas cosas en mi vida, y bueno, pues hice cosas allí que empezó a cambiar mi realidad. De hecho, hoy imparto también cosas sobre la abundancia, pero porque yo las experimenté, o sea, yo las cambié ahí y eso se modificó aquí. Por ejemplo, háblame de eso, que es interesante. Claro, porque hay gente dirá, o sea, yo soñando, porque esto ocurre cuando uno sueña en principio, ¿no? Es decir, juegas con el mundo de los sueños, haces esa proyección astral, es decir, no estás consciente en esta realidad, accedes a otro plano. Es decir, que yo, estando aquí, sin hacer nada, porque estoy en estado de duerme vela o estoy durmiendo, o sea, no estoy activo en este plano, de repente estoy solucionando cosas en este plano. Es decir, puedo atraer dinero a mi vida, puedo solucionar problemas económicos. Lo que pasa es que tú eres el mismo, o sea, lo que se desprende del cuerpo físico es la conciencia. Sí. Esa conciencia, al desacoplarse, a mí me gusta que cuando yo lo comparto, digo, claro, que lo imaginen como un módulo, ¿no? Que esto es la parte del módulo que da la energía, pero cuando esa conciencia se desacopla, la mayoría de las veces arrastra consigo un cuerpo que es réplica de este, pero que se siente como más liviano porque es un cuerpo astral. Pero tú te ves como tú, como Alex, como Gabriela, la mayoría de las veces, ¿no? Porque hay también experiencias que son más como de conciencia. Entonces, cuando tú estás allí y haces cosas, eso se está impregnando en tu software, en tus células. O sea, ¿qué hacemos cuando meditamos o visualizamos, por ejemplo, que nuestros órganos están bien, que llevamos esa conciencia, ¿no? Pues allí eso se potencia, porque allí estás, como a mí me gusta decir, en la plastilina cósmica, o sea, estás en tu lugar donde tú puedes modificar. Pero tú puedes modificar, o sea, eres consciente ahí, es decir, claro. Lo que se llama quizá un sueño lúcido, no sé cómo definirlo, pero que tú participas de la experiencia. No, claro. Tú la diriges, tú la llevas. Tú la llevas, o sea, justamente se llama experiencia astral cuando tú con conciencia sabes que estás allí. Es más que un sueño lúcido. Porque el sueño lúcido tú tienes lucidez y puedes controlar, pero ya la experiencia, cuando la conciencia se desdobla del cuerpo físico, pero realmente con conciencia, tú sabes perfectamente que has salido de tu cuerpo y que estás en otro lugar. Y tú, Gabriela, cuando te desacoplas, que me gusta mucho esta figura, ¿no?, que has utilizado, cuando te desacoplas, ¿qué es lo que ves? ¿A dónde vas? ¿Vas al universo, a la galaxia? ¿Ves planetas? ¿Ves figuras humanas? ¿Ves espectros? ¿Qué es lo que ves? Bueno, eso es lo interesante, que hay de muchas formas. Tú puedes ver tu habitación porque te desacoplas y estás ahí en tu casa y empiezas a flotar, o a levitar así un poquito por el piso y te vas al comedor y te vas al jardín y te vas. O hay otras que yo les llamo más cósmicas, que sales y ya estás, por ejemplo, flotando en el universo. O sales y ya estás parado en una ciudad que desconoces y que ves que las casas son como futuristas. Pero eso que dice, por ejemplo, que yo me puedo desacoplar, y si, pongamos que mi pareja esa noche ha salido, o me dice, no, es que no vengo a casa porque me he quedado a trabajar, y yo puedo desacoplarme e ir a ver qué está haciendo mi pareja realmente, ¿eso lo puedo hacer o no? Esa es la pregunta del millón. Se puede, pero ver exactamente esta realidad no es tan fácil, ¿no? Entiendo. Porque a veces la información que ves no es la que está sucediendo, sino que puede ser un poco del pasado, un poco del futuro, un poco influenciada por lo que tú esperas encontrar allí, pero sí que se puede, porque de hecho... O sea, puedo ver lo que está pasando en otro lugar del mundo, en ese momento. Pues, yo, por ejemplo, que me vine a vivir a España y cuando empecé estas prácticas, muchas veces iba a ver cómo estaba mi madre o iba a ver cómo estaba mi hijo y después, por supuesto, cotejaba, ¿no? Le digo, bueno, vi esto y esto, estabas con esta persona y hay una gran coincidencia. ¿Y acertabas? Sí, una gran coincidencia. ¿Y qué decía tu madre cuando...? No, bueno, mi madre estaba un poco enferma, entonces agradecía, ¿no? Pero a lo mejor me decías que yo soñé con vos, por ejemplo, o, ay, no sé, ayer tenía unas ganas de verte, por ejemplo, me decía ella. Pero con mi hijo, bueno, que es joven, sí que cotejaba. Le digo, bueno, anoche vos
hiciste esto y esto, por ejemplo, o estabas, como además el horario era diferente, cuando yo aquí dormía, todavía ellos estaban en actividad en Argentina. Entonces, muchas veces sí, cotejaba. Y eso que decir, por ejemplo, una pareja, ¿no?, que viva a distancia, ¿no?, por motivos de trabajo, que están a kilómetros de distancia, ¿pueden tener un encuentro a nivel astral? Bueno, eso se puede también, pero tienen que los dos acceder con conciencia. O sea, tengo que salir yo con conciencia y tú, por ejemplo, si esta noche queremos decir, bueno, vamos a encontrarnos en la Sagrada Familia a ver cómo es la Sagrada Familia en el astral. Se puede, porque yo durante 3 años lo hice con un grupo de compañeros y las coincidencias son muy grandes también. Bueno, de hecho, lo hemos hecho con Robert también y con un grupito que teníamos. Sí, se puede. ¿Con Robert Martínez? Sí, porque yo a Robert lo conocí por este tema, porque estábamos o sea, ahí en un grupito. Fuisteis de expedición a la Sagrada Familia. No, con Robert fuimos a la Antártida, por ejemplo. ¿A la Antártida? Sí. Pero bueno, la forma era, o sea, cada uno va en su proyección astral. Por ejemplo, en Estados Unidos se le llama proyección astral. Cada uno va, ¿no? Cada uno tiene su viaje, pero lo interesante, Alex, después es cotejar la información. ¿Qué vio cada uno? A ver si coincide. Claro. Eso es lo interesante. Y al cotejar la información te das hay cuenta muchas que estuviste coincidencias. en el mismo lugar, claro. Y eso es tan bonito. Con lo cual no es una experiencia que dicen algunos, es que esto es alucinógeno, esto es una fantasía y te lo imaginas y ya está. No, porque no nos tomamos nada. Es todo natural. No, yo creo que es algo que que culturas anteriores a nosotros las han practicado y de hecho parte hay una rama del cristianismo que también lo practica o lo practicaba. O sea, son herramientas o experiencias que han tenido un poco de mala prensa, yo digo, ¿no? Como que se ha dicho, no, porque es peligroso, esto, pero no es así, es algo natural, como podemos practicar la canalización o como podemos... Finalmente, ¿de dónde traemos esa información cuando canalizamos? También del astral, o sea, en ese otro plano que le llamamos astral, por ponerle un nombre, exactamente. Claro, le podríamos llamar plano Z. Es el gran enigma, ¿no? Claro, le ponemos nombre, plano astral. Incluso hay quien dice que no es el plano astral, que es el inconsciente, o el inconsciente colectivo. El cielo, el infierno, el paraíso. Claro, Son es que nombres. le puedes dar 1000 nombres. Exacto. Pero existe, está allí. Está ahí. Y bueno, y eso es algo que me interesaría compartir, porque Sí. aunque sea una experiencia que tengas en tu vida, de acceder así consciente, ya nadie te puede, o sea, te pueden creer o no creer, pero tú sabes que no eres más que un cuerpo físico. O sea, tienes esa comprobación, esa certeza. Y eso, para mí, esa es la gran parte. O sea, te da un empoderamiento, te da una capacidad de comprender quién eres. ¿Y quién es Gabriela? Gabriela es una mujer que ha pasado por diferentes situaciones en su vida y bueno, que hace 7 años, a raíz justamente de un camino personal, yo estaba en duelo porque desencarnó mi hijo menor y yo intuía que acceder al astral podía ser una forma de volver a contactar con él. Y ahí empezó mi camino. Y bueno, y lo logré y me apasioné y creo además, Alex, que puede ser un alivio tan grande para las personas que pierden seres queridos, el poder volver a verlos, el poder volver a compartir con ellos ese espacio que, bueno, no es como estar aquí, por supuesto, pero te da una calma y una paz tan grande, tan grande. Claro, te da una paz. Yo es que en sueños, Gabriela, creo que esta alguna vez ya te lo he explicado. Lo escuché que contaste. Yo me he comunicado con tu padre. el espíritu de difuntos. Y con tu padre. Con mi abuela y con mi padre. Te escuché el otro día. Y me he comunicado y, primero, con mi abuela, fue la noche que murió, que yo no sabía absolutamente nada, obviamente, estaba durmiendo, tenía un sueño, no sé qué estaba soñando, de repente, fundido en negro, y aparece el rostro de mi abuela que me dice, yo me voy, cuida de tu madre, me dijo. En ese momento entra mi madre a la habitación, me despierta y me dice, hijo, vístete, vamos al hospital que la abuela ha muerto. O sea, vino a despedirse de mí en sueños. Esto no es una casualidad, no es ninguna alucinación. No. Es decir, mi padre también se puso en contacto conmigo en sueños, pero para advertirme de que no hiciera negocios con una persona que ni siquiera existía en aquel momento. Te escuché. Que ni siquiera yo conocía. Y no era un hombre común el que me dijo. A los 2 meses se presentó esa persona en mi vida, me propuso hacer un negocio y yo hice caso a mi padre y no lo hice. Bueno, ¿y por qué podía saber tu padre? Porque allí no hay tiempo. Porque y allí así no hay puedes tiempo. ver cosas del futuro. Claro. Exactamente.
Yo, en estos contactos con mi hijo que está en ese plano, digamos, he aprendido muchísimas cosas, me ha mostrado cosas de la muerte, incluso cuando estábamos en el momento de pandemia. ¿Tu hijo, dices? Yo tengo, claro, por eso yo empecé porque mi hijo desencarnó, mi hijo menor desencarnó, por eso yo empecé este camino. ¿Y entonces tu hijo se comunica contigo desde el plano astral? Bueno, yo accedo ahí. Tú accedes ahí, entonces ahí te encuentras con él. Al principio me sucedía, como tú dices, o sea, mucho en los sueños. Entonces yo dije, bueno, yo quiero aprender, porque yo ya había escuchado de los viajes astrales de jovencita, entonces yo dije, yo tengo que ir allí, cuando quiera, cuando lo necesite. ¿Te habla de cosas que están por venir y acaban sucediendo? De cosas del futuro, sí, pero también mucho de enseñarme cómo es, o sea, qué sucede cuando desencarnamos, dónde vamos, por qué. O sea, yo me he vuelto una apasionada del tema de la vida después de esta vida, digamos, porque realmente veo que es así, o sea, que hay otros espacios. De hecho, también, bueno, colaboro con madres ahora que están con en madres la que situación están, que yo estuve, claro, sí, que han perdido a su hijo. Claro, porque comprendo que puedo darles una ayuda, un camino, ¿no? Esto funciona un así, acompañamiento. Es decir, si yo, por ejemplo, contigo, con Gabriela Pertop, yo aprendo a proyectarme astralmente, yo puedo aprovechar esa proyección astral, puedo dirigirla a comunicarme con el espíritu de un difunto. Sí. ¿Es tan fácil? Bueno, es tan fácil como comunicarte con quien quieras tú ahí. O sea, como quien quieras, si quieres también hablar con Buda o hablar con... Espera, esto me interesa mucho. ¿Yo puedo comunicarme con Buda en ese plano? En ese plano yo entiendo, Alex, que eso es un poco lo que a lo mejor llaman los registros akáshicos. El akasha, sí. O sea, en ese plano está todo. Todo lo que podemos... Lo que se ha creado y lo que aún no se ha creado, entiendo yo, lo que podemos imaginar. O sea, cuando hacemos una meditación e imaginamos algo, ¿dónde está eso que estamos viendo, tan vívido, tan...? Entonces yo entiendo, yo siempre lo comparto desde mi comprensión, y desde mis experiencias. Nunca me animo a decir, es así. Yo comparto lo que yo vivo, y lo que yo vivo es que se puede. ¿Tú has hablado con Buda, con Jesús, con algún maestro ascendido? Buda no, por ejemplo. Con guías sí. Con yo guías he hablado sí. con... Ahora estoy, por ejemplo, que me voy por época, ahora estoy que me comunico, que yo quería ver quiénes eran los arcángeles, ¿no? Y entonces, bueno, he contactado ya con Metatron, con el arcángel Miguel, con el arcángel Uriel, porque yo no fui educada ni en la religión, ni fui educada sin religión. Entonces yo empecé a decir, bueno, ¿quiénes son estos seres que tanto se habla que nos ayudan, ¿no? Bueno, por ejemplo, con Jesús también. Un día dije, bueno, voy a ver quién es Jesús, si realmente, porque bueno, si existe, si existió, si se encuentra una información. Yo entiendo que allí lo que hay es como un campo de gran información, finalmente. Y tú, si pides ver algo o alguien, como espectador lo estás manifestando, porque esa información está allí. ¿Se entiende? Se entiende muy bien. Y se entiende, ¿sabéis por qué? Porque esas informaciones que recibimos luego pasan en la vida real. Pero no solo eso, es decir, te ayudan a vivir mucho mejor y tú puedes transformar tu realidad gracias a esa proyección astral. Esto es así, está el caso de Gabriela, pero yo conozco muchísima gente que domina, ¿no?, esta técnica, o tienen experiencia, tienen práctica, y es que se nota que están mucho más conectadas, mucho más en paz, con mucha más presencia, porque quizá alguien puede pensar, claro, debe ser un gustazo esto de irse por allí por las noches, ¿no? Puedes viajar a cualquier sitio, ahí además no hay conflicto, no hay guerra, hay paz, hay armonía, hay amor, hay conocimiento, hay sabiduría. Espera, vamos a hablar de eso ahora. Hay conocimiento, hay sabiduría, y dices, pues ¿para qué voy a volver? Ya me quedo allí, ¿no? Pero todo lo contrario, las personas que vuelven viven con mucha más presencia, con mucha más facilidad, todo les fluye mucho más en la vida. Son grandes maestros realizadores en esta vida, grandes manifestadores. ¿Por qué? Porque saben cómo acceder a la Akasha y sacar esa información también que les interesa para esta vida, que al fin y al cabo la experiencia que vivimos es esta, ¿no? La experiencia que tocamos y que percibimos con los 5 sentidos. Decías, hay guerra. ¿Cómo? También hay guerras en el plano astral. No me digas eso, Gabriela. No, guerras, quiero decir que a veces he visto situaciones, por ejemplo, como si fuera de evacuación, como si fuera de lugares o planetas u otros tiempos, a lo mejor donde la gente escapa en naves, o sea, puedes ver de todo.
lo que tienes que hacer es, bueno, discernir también que eso que estás viendo, qué es. O sea, es algo del pasado, es algo del futuro. Pero mira, quería decirte algo, tú decías, cambia la gente. Si tú ves, por ejemplo, personas que a veces han tenido un accidente muy grave, ¿no? O una enfermedad donde han rozado la muerte, o han estado incluso en ese otro plano, sí, dados por muerto unos minutos, unos segundos. Cercana a la muerte, ¿no? Muerte clínica. Vuelven transformados, ¿no? Sí. ¿Por qué no hacerlo a voluntad? Claro. O sea, ¿por qué no acceder ahí? Yo dije, bueno, esto es la oportunidad, porque cuando tú accedes a voluntad, también, como tú dices, vuelves transformado, pero porque te das cuenta, o sea, que puedes entrar y salir de tu cuerpo, ya es una maravilla, o sea, es algo que te da una descompresión y una felicidad y una como que no te importa tanto tampoco las cosas que acá parecen tan graves y tan, ¿no? Pero además, a mí lo que me ha dado, que yo siempre digo, bueno, es la certeza de que la evolución tiene que ser con alegría. Con alegría. Por eso yo soy optimista. La evolución tiene que ser por ese lado, del disfrute, o sea, disfrutar de esas experiencias. Fíjate, bueno, incluso hay personas que han vuelto de un coma o de una experiencia cercana a la muerte con una remisión espontánea de su enfermedad, ¿eh? Exacto. De repente tienen una patología de Anita Morgani, mira. Anita Morgani, que tenía cáncer, sí. Anita ¿Sí? Morgani, tuvo una experiencia cercana a la muerte, volvió, ya no había tumor. Fíjate, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Qué misterio hay? Pues ese misterio está en el astral, en la akasha, llamadlo como queráis. El otro día fui al cine, Gabriela, a ver una película con mi hijo. Le encanta el género de terror y de fantasía como a mí. Ajá. Hay una película que se llama Insidious, The Red Door, La Puerta Roja, que habla, su protagonista tiene facilidad para proyectarse astralmente. O sea, y se ve en la película como es una proyección astral. Pero claro, es una película de terror. Obviamente en esa proyección astral se encuentra con demonios, fantasmas. Hombre, la experiencia no es que sea muy agradable. ¿Eso puede pasar también? Bueno, encontrarse con demonios, seres del bajo astral. Yo, la verdad que muy pocas veces. Yo digo mis experiencias. O sea, yo no he visto 2, 3, 4 veces, habré tenido así como cosas que me han dado un poco de, bueno, por acá no me meto, o que me han querido llevar a un lugar y digo, no, estos seres acá que me acompañan, no, que no te dan buena onda, decimos en Argentina, pero muy pocas veces. La verdad que mis experiencias, el 95% son agradables. Sé que no a todas las personas es igual y no sé eso de qué depende. A lo mejor mi conclusión puede depender de la energía de la persona o de la energía del lugar donde estés durmiendo, porque eso sí que ahora que sabes que ando de nómada y no tengo casa hace un año y ando viajando, los lugares tienen energías muy diferentes, a veces energías antiguas, a veces y yo veo que mis experiencias de noche son diferentes. Entonces, esas personas a lo mejor que ven cosas desagradables, puede ser que justo vivan, o sea, que la habitación esté en casas que tienen mucha historia, no lo sé, no puedo asegurar. Gabriela, hay una fecha que es clave para todos. Os digo cuál es. Es esta fecha, 16 de septiembre, dentro de nada, ya está aquí, 16 de septiembre, seminario con Gabriela Pertop de viaje astral y cuerpo sutil. 16 de septiembre. ¿Qué vamos a aprender ahí? ¿Qué vamos a experimentar, Gabriela? Bueno, justamente, que va a ser aquí en Barcelona, ¿no? En Barcelona, además. Vamos a comprender qué es el cuerpo sutil y cómo entra y sale, que para mí esa es la clave. Porque todos tenemos un cuerpo sutil y ese cuerpo sale de noche, pero lo que pasa es que sale inconsciente a tener experiencias, a tontear, como digo yo, porque tenemos sueños inconscientes, que vamos a una fiesta, que vamos al mar, que nos trepamos a un árbol. Entonces vamos a aprender cómo es y cómo funciona ese ir y venir del cuerpo sutil y qué experiencias, si el cuerpo sutil sale con conciencia, se pueden tener. O sea, cómo acceder a esas experiencias, que no es tan difícil, Alex, porque eso también es un mito, que es súper difícil tener un viaje astral o una experiencia astral. No, solo tienes que saber cómo, por dónde y conocerte. Claro, pero hay gente que dice, es que yo soy muy cerebral, soy muy racional, muy cartesiano, a mí estas cosas me cuestan mucho. Bueno, pues para esas personas yo les doy como mis truquitos, para eso me sirve la magia. Hacemos rituales, hacemos cosas para sacar los miedos, cosas para integrar también la constancia, porque en esto sí que tienes que tener un poquito de constancia. O sea, dice, bueno, voy a practicar 40 noches seguidas, por ejemplo, y lo voy a hacer.
Es decir, que no solo enseñas a proyectarnos astralmente, sino que también vas a enseñar magia. Claro, claro. Para claro. el día a día. Para acompañar, porque Para acompañar. necesitas tener estas herramientas para, ya te digo, sacar los miedos, tener la constancia, conocer cómo ambientar, digamos, para que justamente te sientas protegido. Ponme un ejemplo de esas herramientas, un ritual que hayas hecho últimamente, no sé, ponme un ejemplo. Bueno, ayer, por ejemplo, hice con mi comunidad uno por el portal 88, ¿no? Que hicimos del doble infinito, pero relacionada con la proyección astral, con la experiencia astral, por ejemplo. Si primero escribimos los miedos y los quemamos. El fuego es el elemento que a nuestro inconsciente le habla de, listo, destrucción, se fueron. Entonces, escribimos esos miedos, por ejemplo, durante 8 días seguidos y los quemamos durante 8 días seguidos. Después, para decir, sí, voy a hacer esta experiencia, ¿qué puedo hacer? Hacemos rituales donde enterramos una semilla. Entierro en mí este compromiso de que voy a salir al astral, por ejemplo. Como tú hablaste el otro día, que me encantó tu especial de, bueno, cuando hiciste tu dieta, de tu cambio físico. Bueno, es lo mismo, al final es la constancia en todo, ¿no? Si quieres canalizar, canalizas. Si quieres salir al astral, lo terminas logrando, es la constancia. Entonces, la magia con rituales te ayuda a mantener esa constancia. Bueno, todos los días a las 10 de la noche yo voy a prender mi incienso y voy a decir este decreto y voy a hacer este ritual y voy a decir estas palabras mágicas para mí, para enfocarme en mi noche, por ejemplo. Palabras mágicas, ¿cómo sí, cuáles? Bueno, cada uno su decreto. O sea, las palabras mágicas, ¿qué es? El verbo creador. Entonces, cuando decretamos con la palabra, si yo digo, yo, Gabriela, me comprometo aquí ante este incienso o ante esta vela, a que esta noche voy a sentir mi cuerpo sutil y voy a hacer esto y esto, eso es una palabra mágica porque lo estás decretando. O sea, te estás empoderando a ti mismo. Finalmente, el verbo creador es lo que es la primera manifestación de lo que después queremos que se materialice, que se concrete. Gabriela, te estaba mirando y estaba pensando en mis orígenes cuando yo empecé en la radio y en la televisión. Y hacía programas de misterios. Hablaba mucho Casas Encantadas, poltergeist, psicofonías, me encantaban esos temas. Pero fíjate cómo poco a poco fui derivando a otro interés, pero que todo está conectado, porque son otros mundos, son otras realidades. Exacto. Le quitas toda la parte esa oscura, ¿no? Terrorífica y tal, y se queda en una herramienta de autoconocimiento sensacional. Claro. Pero no solo autoconocimiento, sino de manifestación de realidades, de creación de realidades. Aquí Gabriela ha explicado lo que consigue en el astral, o sea, un aleteo de mariposa en el astral es un tsunami aquí en esta realidad. Es decir, lo que cambias en ese viaje astral, luego se materializa en esta vida. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, tengo mi empresa que últimamente está como estancada o está perdiendo clientes, algo tengo que hacer, sí, puedo encargar otro plan de empresa, el plan de negocio, no sé qué, puedo hacer cosas muy racionales, pero ¿y si hicieras una proyección o un viaje astral? Y pudieras mejorar la situación de tu empresa desde ahí, de una manera sutil, que es donde realmente suceden las cosas. Porque eso ha pasado. Pero claro, por ejemplo, puedes encontrar gente allí y pedirle ideas, o ver cómo es tu mejor versión del mejor empresario que existe en ti, a ver cómo es. O sea, atraer tu mejor versión. Y buscas un espejo y te miras, a ver, quiero ver aquí mi reflejo del mejor empresario que yo soy. O que, mira, yo he hecho cosas, pero me da risa contarlas. Cuenta. No, explícalas. Por ejemplo, yo me he bañado en piscinas de monedas de oro, porque yo quería elevar mi valor en aquí, ¿no? Entonces he hecho allí también cosas que aquí llamaríamos fantasías, pero que allí son súper reales, súper reales. O he ido al banco cuántico y me he exigido que me den todo mi dinero. Y que me despertaba con dinero en el pijama, no, por supuesto que no. Pero eso fue cambiando mi realidad. ¿Queréis bañaros en piscinas de oro? Llamad a Gabriela. Es cierto que, claro, cuando entras ahí, supongo que se juega mucho con lo simbólico, con la fantasía, que es algo que tenemos muy olvidado. Así como nuestros ancestros, no ancestros, son incluso tribus indígenas. Hay un libro, por cierto, no me acuerdo del nombre, pero hay un libro de un profesor de Harvard que se fue a convivir con unas tribus indígenas, creo que era del Perú, del Amazonas.
y estuvo con ellos un año y comprobó cómo muchas cosas que sabían que iban a pasar lo averiguaban en los sueños. Claro. Trabajaba mucho con el mundo de lo onírico, con el mundo del astral, y él comprobaba que eso era cierto, que luego pasaba. Y cómo a veces, incluso, si llevaban días, esto lo recuerdo porque el libro lo explica muy bien, había como una sequía, llevaba 2 semanas que no llovía nada. Y claro, necesitaban la lluvia. Y de repente los de la tribu se pusieron de acuerdo para hacer como un viaje astral conjunto para traer la lluvia. Al día siguiente llovió como nunca. Sí. Llovió como nunca. Es decir, estas cosas pasan. Y cuando tú lo explicas dices, ¿te has fumado algo? ¿Te has tomado algo? No, esa es la realidad. Pero es que la realidad es tan misteriosa, tan mágica, tan fantástica, que a veces querer constreñirlo, encarcelarla en los muros de la mente lógica y racional es un error. Es que todo está conectadísimo. Puedes provocar la lluvia en un viaje astral. Imagínate. Bueno, hay un libro de Gret Braden también que cuenta esa también, Gret Braden. Sí, sí. Bueno, y por ejemplo, yo de jovencita leí los libros de Castaneda, ¿no? Las enseñanzas de Don Juan, todo eso. Pero ahí yo no lo comprendía, o sea, porque está contado de una forma más simbólica, más chamánica. Ahora que yo he juntado las dos herramientas, o sea, la magia, el chamanismo, con esto comprendo por qué Don Juan se lo explicaba así. O sea, lo explicaba de una manera más simbólica, quizás para que el inconsciente del alumno, ¿no?, que iba ahí, lo pudiera como comprender. Pero realmente, cuando yo ahora de grande leí otra vez, cuando desarmé mi casa y encontré otra vez Relatos de Poder, por ejemplo, digo, pero claro, si Don Juan le explicaba a Castaneda todo de una forma chamánica, pero es los ejercicios que yo puedo hacer en mi casa para tener un viaje astral. Es lo mismo. Es lo mismo. Claro. Es lo mismo. ¿Queréis apuntaros a este seminario que va a hacer Gabriela en Barcelona el 16 de septiembre? Fácil, le enviáis un mensaje o llamáis a ese teléfono que veis en pantalla, el 633 81 35 27, prefijo 34. Aquellos que quizá pues estáis viendo este vídeo desde fuera de España, os apetece venir a Barcelona en el viaje, pues hacéis también no solo un viaje físico, sino también un viaje astral con Gabriela. Igualmente Gabriela se mueve por todo el mundo, hace seminarios, formaciones. Si alguien, por ejemplo, te pide a nivel privado, exclusivo, aprender a hacer un viaje astral, ¿también lo puedes hacer con él? Sí, también. O sea, no solo esperar a formar un grupo, una formación, un seminario, sino que te lo pueden pedir de manera a título privado. Sí, también hago acompañamiento y de hecho es muy efectivo, claro, porque en ese 1 a 1 se avanza muy rápido. Te digo porque esto se lo podríamos proponer a Débora, que en el chat comenta lo siguiente, dice, hola, quisiera saber si mamá está bien. Ella falleció, estuvo en coma por 3 meses y falleció el 15 de julio de 2016, ya pone la fecha también. Pues Débora, si quieres ponte en contacto con Gabriela, porque sí que es cierto que en esta proyección hasta acceder a la Akasha, a ese venero desconocido misterioso que vete a saber tú qué es, ese astral, esa realidad que está ahí, pues ahí podrías encontrarte con tu madre y claro, podrías hablar con ella. El teléfono de Gabriela, el que ves ahí, 633-813-527, 633-813-527, con el prefijo 34 delante, si llamáis o escribís desde fuera de España. También a Gabriela la podéis seguir en su página web, que es Gabriela Pertopt, como está ahí escrito, Gabriela Pertopt, VT al final, gabrielapertopt.com, y también la podéis seguir en Instagram por Gabriela-Pertopt. Gabriela, gracias por visitarnos. Gracias a ti por esta conversación, por este encuentro. Y que vaya muy bien tus viajes físicos y astrales, en vigilia y astrales. Eso, por el día y por la noche. Gracias, Alex. Gracias.